La presión que la actividad humana ejerce sobre el medio ambiente constituye uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. El agotamiento de los recursos naturales, el incremento de los residuos y el impacto de la producción industrial ha dado lugar a un modelo de desarrollo destructivo e insostenible a medio y largo plazo. Nuestro tejido productivo se basa en la llamada economía lineal: producir, consumir y desechar. Sin embargo, no siempre fue así. Antes de la industrialización, entre los siglos XVIII y XIX, las sociedades humanas funcionaban bajo un paradigma diferente, en el que los materiales se aprovechaban al máximo y los objetos gozaban de una larga vida útil. Desde el Neolítico, conocemos múltiples ejemplos de esta mentalidad. Piezas cerámicas reparadas para prolongar su uso, estructuras levantadas con elementos constructivos procedentes de edificios anteriores o materiales refundidos para nuevas aplicaciones. En la actualidad, denominamos a este modelo economía circular, un sistema que, aunque hoy parezca una propuesta innovadora, en realidad caracterizó a muchas economías antiguas. Los materiales predominantes, cerámica, piedra, metales, vidrio o madera, eran naturales, fácilmente reciclables y capaces de soportar varias vidas de uso. El proyecto CIRCE parte de esta premisa: estudiar y caracterizar las diferentes vidas de los objetos en una ciudad de la antigüedad como Baelo Claudia, para comprender mejor las prácticas de reutilización, reparación y reciclaje que formaban parte de su dinámica económica y social. Pues un ejemplo de reciclaje de alguna manera de materiales aquí en Baelo Claudia, por ejemplo, lo tenemos en estos pavimentos que eran los acabados del pórtico del decumano. Concretamente este trocito donde estamos nosotros ahora es moderno, se ha rehecho por parte del conjunto, pero reproduce perfectamente cómo eran estos pavimentos, que son de mortero cerámico, y lo que es muy interesante es que todos estos trocitos de cerámica proceden de cacharros y de objetos que habían tenido su vida y que una vez que habían sido desechados, pues son reutilizados, son machacados. Por ejemplo, vemos aquí algunos bordes, algunos fragmentos de vajilla que se reconoce perfectamente, y eso lo que es muy interesante es que nos habla de una organización un poquito establecida que permite que los objetos pasen diferentes vidas y que se reutilicen y que se organice de una manera en la que, bueno, pues no se desechan en cuanto dejan de tener su primer uso, sino que tienen un recorrido mucho mayor en su funcionalidad. Y eso lo que también es bastante interesante es que muchos de estos pavimentos están en lugares públicos, es decir, parece que no se limita solamente a un, digamos, consumo privado, a unas prácticas de tipo privado, sino que parece ser que estarían incluidas dentro de unas dinámicas organizativas que tienen más que ver con los espacios públicos y con la ciudad. Uno de los elementos cerámicos más representativos de Baelo Claudia, por su condición de ciudad portuaria, son las ánforas, un objeto esencial en el comercio del mundo antiguo. Fabricadas en grandes cantidades, sirvieron para transportar vino, aceite, salazones y otros productos como el garum. Su forma estandarizada, su capacidad y la resistencia de la cerámica las convirtieron en el principal envase de la economía romana. Sin embargo, una vez cumplida su función comercial, las ánforas no siempre se desechaban. En muchas ciudades del imperio se reutilizaron con ingenio, como material de construcción, conductos de desagüe, contenedores de residuos o incluso urnas funerarias. La reutilización de ánforas es un proceso extremadamente común, ¿no? Tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Hay que pensar que el ánfora es un recipiente de no retorno, o sea, que hace miles de kilómetros por vía marítima generalmente y que no vuelve a su lugar de origen, por lo que es un material sólido que, ya sea completo o fragmentado, es útil para un montón de tareas de la cotidianidad. Como recipiente completo, entero, se puede ver tanto haciéndolo a veces de pequeños sarcófagos de bebés, por ejemplo. Se utiliza en arquitectura para aligerar las bóvedas, y después también es bastante típico encontrarlo en los cimientos de las habitaciones, de las infraestructuras, para drenar agua o para eliminar un poco
la humedad, el exceso de humedad. Cerâmica, durante muito tempo nós dizíamos que a cerâmica era o produto, já é de facto o produto mais identificado nos contextos arqueológicos, e dizíamos muitas vezes que isso assim acontecia porque não era reciclável, por oposição ao vidro e ao metal. A verdade é que com os estudos que têm vindo a ser feitos e com esse estudo do ciclo todo de consumo, de descarte, de reutilização, nós conseguimos hoje em dia identificar formas de reutilização da cerâmica. São muito diversificadas, desde logo, em algumas produções de cerâmicas ditas finas, cerâmicas de mesa importadas, encontramos sinais de reparação, de reutilização por um objeto que podia ser mais difícil de obter, e então há pequenas perfurações que serviam para reparar essas peças, para elas depois de terem sido descartadas e voltam a ser reutilizadas, reparadas e reutilizadas. As ânforas talvez sejam dos materiais mais reutilizados de todos, dentro destes conjuntos de cerâmicos que trabalhamos. As ânforas, por serem, enfim, recipientes de grandes dimensões, o bojo, o corpo destes grandes recipientes, destes grandes contentores, era muitas vezes utilizado como material de construção e, portanto, servia depois para utilizar em argamassas ou para fazer, digamos que, a base para pisos ou outra utilização assim. A reutilização encontra-se também nas próprias formas de cerâmica. Vemos que, por exemplo, a base de um recipiente pode ser depois utilizada como tampa e, portanto, há, mesmo dentro das formas cerâmicas, reutilizações que conseguimos identificar. E, portanto, já estamos muito longe dessa ideia de que a cerâmica não tinha qualquer reutilização e reciclagem, e vemos muitas vezes estas novas vidas que estas formas cerâmicas adquirem ao longo dos séculos. El proyecto CIRCE, a través de la investigación arqueológica, intenta poner en valor el papel de la reutilización y el reciclaje en la arquitectura romana, incluso en los periodos de mayor esplendor del imperio. Lejos de ser una práctica improvisada o motivada únicamente por la escasez, el reciclaje edilicio fue una actividad planificada y económicamente regulada. En muchas ciudades, la demolición de edificios permitía recuperar materiales de gran valor, como mármoles, sillares o metales, que volvían a incorporarse a nuevas construcciones. Existen incluso leyes romanas que trataban de controlar estas operaciones para evitar la especulación con los materiales procedentes de las demoliciones. Todo ello demuestra que la arquitectura romana no solo era monumental, sino también eficiente en el uso de sus recursos. Avant de commencer mon poste à Lyon, j'ai fait une thèse en archéologie à l'Université de Paris 1 sur le changement et la transformation entre les espaces privés et qui se transforment en bâtiments publics durant le Haut Empire. Et j'ai été amené à venir ici en Espagne fouiller à Bailo Claudia il y a une dizaine d'années. Et donc du coup pour traiter ce sujet qui parlait déjà de recyclage. Et donc du coup après cela, j'ai été intégré au projet CIRCE de Oliva pour voir justement ce que je pouvais apporter sur la fouille et l'expertise que je peux avoir sur les techniques de construction en termes de recyclage. Et donc effectivement là on a fait un sondage qui a permis de démontrer qu'on peut avoir un niveau de construction qui se dessine, donc ça c'est plutôt intéressant pour nous. Aquí tenemos un nuevo caso de reutilización en el marco del proyecto CIRCE. Lo que encontramos es un cúmulo de tégulas que hemos sacado del desmonte de una canalización que estaba en una de las habitaciones de la panadería, y lo que podemos observar es que estas tégulas, que previamente hubieran sido utilizadas en algún tipo de techumbre, pues vemos cómo esas tégulas, que en principio tenían una pestaña para colocarse, han sido cortadas de esta manera, que podemos ver aquí, para utilizarlas como los límites laterales de este canal. En el mundo romano, los materiales no tenían una única vida ni un único significado.
Cada proceso de reutilización, reparación o reciclaje transformaba no solo su función, sino también su valor dentro del sistema social. La arqueología nos enseña que los objetos cambian de sentido según el contexto en el que se integran. Un elemento arquitectónico que formó parte de un edificio público podía ser reaprovechado siglos después en una vivienda privada o incorporarse a una tumba. Esa transición de un espacio de uso cotidiano a un contexto funerario o ritual muestra cómo los materiales circulaban entre diferentes esferas de la vida romana, lo civil, lo doméstico, lo religioso o lo conmemorativo. Desde el momento en que una materia se extrae o se transforma, adquiere un contenido cultural. Su valor no depende únicamente de su composición física, sino del lugar que ocupa en la cadena de producción, consumo y resignificación. Del mismo modo que hoy ciertos metales son esenciales para la tecnología moderna, en el mundo antiguo algunos materiales como el vidrio o el cobre también fueron estratégicos y objeto de control económico. Pero ese valor no era estable, cambiaba con la técnica, con los recursos disponibles y con las propias necesidades sociales. Por eso, materiales como el vidrio, los metales o incluso el hueso fueron constantemente reciclados y adaptados a nuevos usos, prolongando su vida útil en formas tan diversas como herramientas, adornos o elementos constructivos. Mira, ¿te acuerdas? El material este es del proyecto del foro y la verdad que tiene un montón de ejemplos de reutilización, de reciclaje, precisamente de todas las cuestiones que estamos ahora mismo nosotros en el proyecto CIRCE tratando de identificar. La verdad que tener este volumen de material para poder ver esos ejemplos con, digamos, con la colaboración de nuestros colegas franceses, ¿te acuerdas? De Brasú y de todo el equipo, pues es una gozada, ¿no? El poder tener un poco esa referencia ahora. ¿Los dados te acuerdas tú cuándo salieron? Sí, los dados salieron... Recuerdo una mañana, Sí, de hecho ¿no? me acuerdo de mi primer año de excavación aquí en Bael, o sea que aquel de allí... ¿no? Claro, esto que me me acuerdo yo que acuerdo. son de contexto de taberna, ¿eh? Y claro, lo más chulo, mira tú qué acabado tienen, y es que están hechos de hueso, ¿no? Claro. Entonces aquí posiblemente pues huesos que consumieron de animales que ya fueron, digamos, que pasaron a otra, como estábamos diciendo, ¿no? A otra vida, y se claro. convierten en un objeto, en este caso, de lúdico, ¿no? Un objeto de juego. Y claro, lo más interesante de todo esto al final es que también tenían que llevar a cabo una selección previa Claro. de qué huesos les servían, de qué especies les servían, o sea que Claro. tampoco era una... No valía todo. Exactamente, ¿no? No era una reutilización o un reuso indiscriminado, sino que realmente ellos sabían ya cómo se comportaba cada fibra de ósea, los calibres de los huesos, ¿no? Claro. Entonces la verdad que es una chulada. Y bueno, y Es una chulada. esto fue una maravilla, ¿no? Esto me acuerdo Sí. que lo llegamos a publicar también, ¿no? Y acuérdate que son estas piezas que encontramos ya en niveles tardíos y bueno, pues lo que vienen a evidenciar es que hay un texto público, un texto jurídico público que posiblemente estuvo colocado allí en Velo, Sí. en un sitio, digamos, prioritario para su lectora, y cuando ya deja de tener sentido, pues mira, lo reutilizan, lo parten en trocitos y lo reutilizan. Y te acuerdas lo que comentábamos, ¿no? De posiblemente para qué habría sido el nuevo material. Todo vinculado con la pesca, con nuevos objetos de pesca, que es un poco lo que hace esa comunidad ya pues a partir del siglo V, ¿no? Que es cuando aparecen estos contextos, ¿no? En este momento concreto, aquí en Baelo además aparece mucho material óseo trabajado. En ese momento es cuando el hueso pasa de ser basura a ser algo más. No estamos hablando de un reciclaje como tal, pero sí una reutilización de un desperdicio, de una basura. Esa reutilización de huesos se da siempre, se da en muchos periodos, no solamente para hacer objetos, que es lo bonito que tenemos aquí, sino también, pues, por ejemplo, como desgrasante en cerámica, a veces se ha utilizado como material para la combustión en hogares, o se utiliza incluso a veces, actualmente, ¿no? Se muele y se utiliza en piensos de otros animales. Entonces aquí en Baelo es muy interesante ver cómo se utilizan esos huesos en la fabricación de objetos, desde dados, agujas. Aquí que hay mucha relación con la pesca, pues todos esos objetos relacionados con la pesca, tipo anzuelos, tipo agujas para coser redes, es un modo de reutilizar la basura que al final siempre se convierte en un problema, ¿no? en todas las gestiones de todas las ciudades. Y de este modo, bueno, pues tenemos una materia prima cercana, buena de manejar y que es útil. En las ciudades romanas existían sistemas organizados para la gestión de residuos, cloacas, vertederos y zonas de acumulación selectiva. Aunque los desechos eran abundantes, su volumen era muy inferior al actual. El comercio local y una economía más autosuficiente reducían el impacto ambiental. Los restos recuperados, cerámica, metales o utensilios reparados, muestran una sociedad que aprovechaba sus recursos con eficacia.
anticipando prácticas que hoy asociamos a la llamada economía circular. Hemos planteado un sondeo estratigráfico para intentar entender qué pasaba en el exterior de esta muralla. Y efectivamente hemos comprobado que aquí también se usó este lugar periférico de la ciudad como lugar de deposición de las basuras generadas, ¿no? Sobre todo pues, objetos domésticos, cacharros que se rompen. Sobre todo eso, también pueden aparecer ciertas cantidades de escombros, niveles de ceniza, restos de fauna. Los basureros dan una información riquísima a nivel arqueológico para tomarle el pulso socioeconómico a una ciudad. Porque allí va a parar de todo, ¿no? Restos de comida, utensilios, escombros, productos de la demolición o de la reforma de edificios. Entonces es una buena forma de intentar entender cómo funciona una ciudad, cómo está conectada dentro de los circuitos comerciales, cómo van cambiando las modas, por ejemplo, las modas en las vajillas o las modas en las decoraciones de las casas, por ejemplo, ¿no? Realmente son verdaderos archivos, archivos arqueológicos que dan una información riquísima. Otro aspecto muy interesante también desde un punto de vista de la gestión de los residuos es las redes de alcantarillado, los conductos que se crean pues, para evacuar todas las aguas residuales que se generan en los ambientes domésticos o en los ambientes, bueno, en todas las instalaciones que hay en la ciudad, termas, industrias, etcétera, etcétera. Y también las aguas pluviales, ¿no? Los días de lluvia que crean, pues también pueden ser molestas, ¿no? Sobre todo en una ciudad como esta, con cierta inclinación, ¿no? El estudio de las redes de alcantarillado también da mucha información, no solo desde un punto de vista logístico, sino también que puede dar mucha información también a nivel sanitario. Y a nivel de salubridad y del estado de la salud que puede tener la propia población. Las comunidades del pasado no hablaban de sostenibilidad ni de economía circular, pero sus modos de vida estaban profundamente vinculados al aprovechamiento de los recursos. Por necesidad económica, por lógica social o por simple observación del entorno, desarrollaron sistemas de producción y consumo basados en la reutilización, la reparación y el reciclaje. El proyecto CIRCE ha permitido reconocer y documentar esas prácticas en Baelo Claudia, demostrando que la gestión eficiente de los materiales y de los desechos fue una realidad cotidiana en la antigüedad. A través de la arqueología y de las técnicas analíticas actuales, comprendemos que el pasado puede ofrecernos claves valiosas para pensar el presente y proyectar un futuro más equilibrado entre la sociedad y su entorno.